Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desentrañamos los secretos del mundo del espectáculo y la vida de nuestras celebridades favoritas. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del panorama mediático y que, honestamente, nos ha dejado a todos con la boca abierta, o como se diría en el argot, nos ha volado la cabeza. Vamos a hablar de Can Yaman, sí, el actor turco que con su magnetismo arrollador y su talento indiscutible ha logrado conquistar corazones en todos los rincones del planeta. Pero esta vez, la conmoción no proviene de un nuevo proyecto romántico que nos robe el aliento, ni de una portada de revista deslumbrante que nos deje sin palabras por su impactante imagen. No, señor. Hoy vamos a abordar una decisión personal y profesional de calibre mayúsculo, una determinación que muchos describen como una sorpresa mayúscula, y que está intrínsecamente ligada a la figura de uno de sus productores más influyentes. ¿Están listos para sumergirse en los detalles más jugosos, desentrañar las posibles razones que han llevado a este punto, y analizar las profundas implicaciones que este movimiento podría acarrear? Pues prepárense porque esto se pone más interesante que un capítulo final de cualquiera de sus series. Y antes de zambullirnos de lleno en este torbellino de noticias de última hora, si por alguna extraña razón aún no forman parte de nuestra creciente familia, les invito encarecidamente, con la mayor de las cordialidades, a que se suscriban a nuestro canal. La acción de activar esa campanita, que seguramente ya conocen, se asegurará de que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Créanme con este tipo de noticias, y créanme cuando digo que esta es de alto impacto, querrán estar a la vanguardia de la información. Así que, para ir al grano, ¿cuál es exactamente esta bomba que ha explotado, esta noticia que ha paralizado a la industria y a sus admiradores por igual? Pues, según fuentes muy cercanas a la producción y reportes que circulan con insistencia en diversos y reputados medios, Can Yaman ha tomado una decisión drástica, sí, he dicho drástica, y debo enfatizar que es bastante inesperada, respecto a su relación profesional con uno de sus productores más importantes. Y cuando digo drástica, me refiero a que este movimiento podría significar un cambio de rumbo absolutamente radical, un giro copernicano en la trayectoria de su carrera hasta ahora exitosa. Durante un periodo considerable de tiempo, esta figura productora ha sido absolutamente fundamental, un pilar insustituible en la construcción meticulosa de la exitosa trayectoria de Can Yaman. Su influencia ha sido especialmente determinante en lo que respecta a su proyección internacional, esa huella global que ha dejado, y por supuesto, en la selección estratégica de los proyectos que lo han catapultado a la fama mundial que hoy ostenta. Piensen por un momento en todas esas series que hemos devorado con ansias, esas historias cautivadoras que nos han mantenido pegados a la pantalla, hipnotizados por su carisma. Y recuerden, en la mayoría de ellas, este productor ha estado, de una forma u otra, detrás de su éxito. Pero, ¿qué ha llevado a un artista de la talla de Can Yaman a tomar un camino tan radical? Las especulaciones, como era de esperar, son muchas y variadas, tejiendo un tapiz de hipótesis y rumores que alimentan la conversación en todos los foros y redes sociales. Algunos de los rumores más persistentes apuntan hacia diferencias creativas, un choque de visiones que, aunque común en el mundo del arte, adquiere una dimensión especial cuando involucra a figuras de este calibre. Se dice con cierta insistencia que Can Yaman, con el paso del tiempo y la inestimable experiencia adquirida en cada proyecto, ha desarrollado una visión más personal, más ambiciosa y quizás más audaz para su carrera. Es posible que sienta que ha llegado el momento de explorar otros géneros, de arriesgarse con papeles que representen un verdadero desafío actoral, que lo saquen de su conocida zona de confort, y que las directrices o la visión de su productor actual, por muy exitosas que hayan sido hasta ahora, ya no se alinean completamente con esta nueva etapa que él visualiza y anhela para su futuro profesional. Es perfectamente normal y de hecho saludable que un artista, a medida que madura y su carrera avanza y se consolida, desee tener un mayor control sobre su propio destino, sobre la selección de los proyectos que considera dignos de su talento y sobre la dirección que toma su imagen pública y profesional. Otra vertiente de los rumores, y esta es quizás la que más intriga genera y más debate suscita, sugiere que podría haber habido tensiones o desacuerdos significativos sobre los términos contractuales o las condiciones de trabajo que rigen su relación. Sabemos por experiencia propia y por lo que se filtra del mundo del entretenimiento, que este puede ser un campo de batalla feroz cuando se trata de negociaciones, acuerdo. Y contratos. Tal vez Can Yaman siente que las propuestas que se le presentan sobre la mesa, o que se le han presentado históricamente, ya no responden a sus necesidades o expectativas actuales, que han evolucionado, o que hay aspectos de la gestión integral de su carrera que le gustaría manejar de una manera diferente con mayor autonomía.
A veces, cuando una relación profesional se prolonga demasiado en el tiempo o, de forma más preocupante, ha alcanzado un punto de estancamiento percibido, es natural y previsible que surjan fricciones, pequeños roces que si no se gestionan adecuadamente pueden escalar. No estoy afirmando categóricamente que este sea el caso, pero es una posibilidad muy real que no podemos permitirnos descartar en nuestro análisis. Y luego está la posibilidad, que aunque quizás sea menos probable en apariencia, sigue estando presente en algunas de las conversaciones más discretas, de que factores puramente personales hayan influido en esta decisión trascendental. A veces las dinámicas personales, la química o la falta de ella entre los profesionales, pueden tener un impacto desproporcionado en la relación laboral. No disponemos de información concreta y verificable sobre este aspecto, y debemos ser extremadamente prudentes y respetuosos al especular sobre la vida privada de cualquier persona, especialmente de una figura pública. Sin embargo, es un factor humano inherente que en el ámbito de las relaciones interpersonales siempre está latente y puede influir, aunque sea de manera indirecta, en las decisiones profesionales. Lo cierto es que la noticia ha caído como un auténtico jarro de agua fría, como un relámpago inesperado en un cielo despejado, para muchos de sus seguidores más fieles, para aquellos que han visto en la dupla formada por Can Yaman y su productor un equipo ganador, una maquinaria imparable de éxitos. Han sido años de triunfos consecutivos, de producciones que no solo han sido éxitos de taquilla y audiencia, sino que han marcado un antes y un después en la televisión turca y sobre todo, en su proyección internacional. La forma en que se han elegido los proyectos, la estrategia detrás de la construcción de su imagen, la comunicación de sus logros, todo parecía funcionar a la perfección, como un engranaje bien aceitado. Por eso esta decisión unilateral de Can Yaman se percibe, con razón, como un cisma, como un punto de inflexión que marca claramente un antes y un después. Ahora bien, la pregunta del millón, la que todos nos estamos haciendo, es ¿qué significa esto para el futuro inmediato de Can Yaman? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, donde la intriga alcanza su punto álgido y donde debemos mirar hacia adelante con una mezcla de expectación y curiosidad. Si bien la ruptura con un productor clave, alguien que ha sido tan fundamental en su carrera, podría generar una cierta incertidumbre en el corto plazo, también abre un abanico de nuevas y emocionantes oportunidades. Podríamos estar presenciando en tiempo real el nacimiento de una nueva era para Can Yaman, una era en la que él mismo tome las riendas de su carrera de una forma mucho más directa y activa, quizás hasta emprendiendo proyectos de producción propios, o asociándose con nuevos talentos emergentes y casas productoras de vanguardia que compartan y potencien su nueva visión. Imaginemos por un momento el vasto universo de posibilidades que se abre ante él. ¿Podríamos ver a Can Yaman explorando géneros completamente diferentes a los que nos tiene acostumbrados? Quizás un thriller psicológico oscuro y perturbador, una comedia de enredos ingeniosa y sofisticada, o incluso un drama histórico de gran envergadura que requiera una preparación actoral profunda y un registro interpretativo distinto al que hemos visto hasta ahora. El hecho de que haya tomado una decisión tan contundente, tan firme, sugiere una determinación férrea por evolucionar, por demostrar su versatilidad actoral, y por evitar a toda costa caer en el temido encasillamiento. Y eso, para un actor con su potencial y su ambición, es oro puro. Es la señal inequívoca de que tiene hambre de nuevos desafíos, de historias que lo reten a superar sus propios límites y que al mismo tiempo, sean capaces de emocionar a la audiencia de maneras completamente inéditas y sorprendentes. Además, esta decisión estratégica podría ser un indicador muy claro de que Can Yaman está más que listo para asumir un rol mucho más protagónico y directivo en la toma de decisiones estratégicas que rigen su carrera. Quizás busca ilegítimamente una mayor autonomía para seleccionar personalmente los guiones que le atraen, para participar activamente en el desarrollo de sus personajes, aportando su visión y su perspectiva, e incluso para influir de manera significativa en la dirección creativa general de las producciones en las que decide embarcarse. Muchos actores consagrados, tras alcanzar un cierto nivel de éxito y reconocimiento, llegan a un punto en él que desean fervientemente tener una voz más fuerte y un control más directo en todos los aspectos de su trabajo, y este podría ser precisamente el movimiento audaz de Can Yaman hacia ese nivel de madurez profesional y artística. También debemos considerar con la seriedad que merece el impacto que esta decisión podría tener en la propia industria del entretenimiento. Cuando una figura tan prominente y con tanto alcance como Can Yaman toma una decisión de esta magnitud, es inevitable que atraiga la atención de otros productores, directores, guionistas y agentes de talento. Podría abrir puertas para colaboraciones inesperadas y hasta ahora inimaginables, y para la creación de proyectos sumamente ambiciosos que, de otra manera,
quizás nunca habrían llegado a materializarse. Es un poco como cuando un gran futbolista decide cambiar de equipo, genera un auténtico revuelo en el mercado de fichajes, provoca un terremoto mediático y obliga a todos los actores del sector a recalibrar sus estrategias y a hacer nuevos planes. Ahora, y es crucial recordarlo y tenerlo muy presente, a pesar de la avalancha de rumores y las diversas especulaciones que circulan, debemos ser pacientes y esperar a que la información sea oficial y a que Can Yaman o su equipo de representación decidan compartir más detalles al respecto. A veces, lo que parece una ruptura definitiva y un punto final, puede ser simplemente una pausa estratégica, un periodo de renegociación de términos, o una reorganización interna que al final termine fortaleciendo la relación profesional. Sin embargo, la forma en que se está reportando la noticia, la contundencia de los comunicados extraoficiales, sugiere con fuerza que la decisión es firme y que no hay marcha atrás. Piensen por un momento en la magnitud de su fama y de su influencia. Can Yaman no es simplemente un actor, es una marca en sí misma, una figura influyente que trasciende fronteras geográficas y culturales. Cualquier movimiento significativo, cualquier cambio relevante en su carrera profesional se convierte automáticamente en noticia de primera plana, en un titular que acapara la atención de los medios. Y esta decisión, sin lugar a dudas, se posiciona como uno de esos movimientos sísmicos, uno de esos eventos que marcarán un antes y un después en su trayectoria. Nos deja a todos nosotros inmersos en la gran pregunta que flota en el aire: ¿qué sigue ahora? ¿Con quién se aliará en esta nueva etapa? ¿Qué tipo de proyectos veremos de ahora en adelante? El misterio, sin duda, es una parte esencial de la emoción, ¿no creen? Por mi parte, y como siempre he hecho, estaré escrupulosamente atento a cada novedad, a cada comunicado, a cada filtración fiable para traerles la información más precisa, actualizada y contrastada. Es fascinante observar de cerca cómo los artistas navegan por las complejidades inherentes a sus carreras, cómo toman decisiones cruciales que, en última instancia, moldean su legado. Y en el caso de Can Yaman estamos sin duda ante uno de esos momentos clave, una encrucijada vital que promete ser absolutamente apasionante de seguir y de analizar juntos. Entonces, para resumir y poner un poco de orden en todo lo que hemos analizado, la noticia estrella de hoy es que Can Yaman, el actor turco de renombre internacional, ha tomado una decisión sorprendente y de una importancia capital respecto a su relación profesional con uno de sus productores más influyentes. Las razones que se barajan apuntan principalmente a posibles diferencias creativas irreconciliables o a desacuerdos contractuales significativos. Aunque los detalles específicos aún son escasos y debemos ser cautelosos, el impacto potencial en su carrera es, sin lugar a dudas, enorme y de gran alcance. Esta situación, lejos de ser un final, abre la puerta a un futuro lleno de nuevas y emocionantes posibilidades y desafíos para el actor, permitiéndole explorar nuevos horizontes artísticos, consolidar su versatilidad y quizás redefinir su propio camino en la industria. Ha sido un verdadero placer compartir esta noticia tan impactante y llena de intriga con todos ustedes. Espero sinceramente que les haya parecido tan fascinante y cautivadora como a mí me ha resultado investigarla y presentarla. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta audaz decisión. ¿Creen que es un movimiento acertado y estratégico para su carrera? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver a Can Yaman en el futuro? ¿Qué géneros o roles le imaginan? Déjenme todos sus comentarios, sus reflexiones y sus predicciones aquí abajo, porque sus opiniones son sumamente valiosas para mí y, sobre todo, para enriquecer el debate en nuestra querida comunidad. Y si han disfrutado de este análisis y quieren seguir recibiendo las últimas noticias, los análisis más profundos y las exclusivas del vibrante mundo del espectáculo, no olviden darle un gran y sonoro me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que sean fans de Can Yaman o simplemente amantes del buen contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, el momento es ahora, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y, quién sabe, quizás con más noticias exclusivas. Hasta la próxima.